me acompañan dos representantes del Congreso a quien recibo con muchísimo gusto. Está con nosotros la señora Rosa Mavila, congresista de Alianza Parlamentaria Fuerza... Ahí está. Como se ha cambiado y son tantos los que reúnen, se me hace un enredo las siglas. Y aquí le damos la bienvenida al congresista Hugo Carrillo, el nuevo vocero de Gana Perú, a quien vamos a, con las disculpas de Rosa, vamos a empezar preguntándole por qué ha estado tan escondido todo este tiempo. Ahora es el nuevo vocero de Gana Perú, pero no lo hemos visto en una participación muy activa dentro del Partido Nacionalista, y a mí me parece importante que todos los que han representado al Partido Nacionalista tengan la visibilidad que corresponde o que quieran asumir. Cuéntenos un poco, ¿por qué ha asumido ahora, en este último tramo, este encargo? Pues las tareas, Patricia, las tareas en el Parlamento son absolutamente diversas y hay preocupaciones también legítimas. Yo tengo el encargo de los criadores alpaqueros de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, que es un Cusco grupo y Puno, importantísimo, que es ¿no? Absolutamente importante, que me pidió su representación en el Parlamento, con un conjunto de tareas que hay que procesarlas, no solamente en el Parlamento de la República, sino en las esferas del Ejecutivo. Si no hay una atención, si algo he tenido que hacer en estos últimos tiempos es visibilizar la situación de los criadores alpaqueros, ¿no es cierto?, que son el segmento más pobre de nuestro país. Los más huachas de los huachas están arriba en los Altos Andes. Así es. Y entonces eso me ha ocupado buen tiempo. Y por supuesto también la representación de los quechohablantes en el país, que somos 8 millones y que no tenemos ninguna visibilización. Les voy a pedir a los dos que los he escuchado hablando quechua que se despidan en quechua hoy día del programa de todas maneras. Muy bien, con gusto. Bueno, lo felicitamos por la designación y le agradecemos su preocupación por esas dos grandes áreas, el manejo de los camellos peruanos y por supuesto la preservación y la difusión de esa lengua tan linda que es el quechua, que la tenemos más que abandonada. Muchas gracias. Así que le damos la bienvenida al programa y le deseamos lo mejor en esta vocería que le ha tocado. Tenemos las mejores referencias de usted, además. Lo que nos sorprende es que no haya tenido ese protagonismo antes, pero nunca es tarde, así que bienvenido. Bueno, empezamos con el primer tema, que es muy preocupante. Lo que ha pasado y el destape de la corrupción en el Brasil, que involucra al gobierno de Lula da Silva, para empezar, y al Partido de los Trabajadores. También involucra a las empresas cuyos, digamos, que recibieron un impulso de parte del gobierno para invertir en países latinoamericanos. Se sabe, y eso no es una novedad para nadie, que Lula tenía una participación muy activa para que los gobiernos latinoamericanos, no solo el Perú, tuvieran entre sus postores para obras importantes a empresas brasileñas que muchas de las veces se llevaron la buena pro. Acá, las carreteras más importantes las construyeron empresas brasileñas y buena parte de la infraestructura de los últimos años. La pregunta es, no necesariamente acá se replicó el modelo de corrupción que hoy descubrimos en Brasil, pero no podemos descartar la posibilidad de entrada. Hoy día se hablan de las reuniones que hubo entre esta señora Zaida Sisson, que todavía es la información demasiado preliminar, y también se ha hablado de personajes que habrían estado trayendo dinero en efectivo al Perú. Empezamos en este análisis con la opinión de Rosa sobre qué es lo que se debe hacer, porque el tema parece sumamente grande, sumamente técnico, y corremos el riesgo de enfrentarlo mal y al final que todo el mundo se salga bien librado por malas investigaciones, que pueden darse en el Congreso o que pueden darse en Fiscalía, ¿no? Patricia, yo participo de tu opinión de que estamos todavía en un escenario inicial. Sin embargo, lo que sabemos, a mi juicio, ya merita una investigación seria, una investigación que no nos lleve a evadir las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en hacer un enjuiciamiento como el de mi amigo, ¿cómo se llama? El congresista prista del... Mauricio Mulder. Mulder, que dice que las citas que habría tenido esta, obviamente, lobista durante el segundo gobierno aprista fueron estrictamente de naturaleza protocolar. Y la duda se me genera por las propias versiones del congresista Velázquez Esquén, ¿no? O sea, yo soy más o menos acuciosa porque soy pues criminóloga, ¿no? Claro. Hay hasta 6 versiones del congresista sobre estas, si conocía o no conocía a la dama, ¿no? En primer lugar dice que la conocía cuando era muy joven, ¿no? En el norte, cuando él era simplemente un estudiante, primera versión. Segunda versión dice que nunca la ha visto ni se ha reunido jamás con ella, tajantemente. Y tercera versión dice que el video revela una reunión protocolar donde él no percibió la presencia. Es verdad que salió un video con las imágenes de esa reunión, sí, ¿no es cierto? Pero hasta donde refiere el colaborador eficaz brasileño,
la dama es la que habría grabado la reunión, entonces es difícil que uno no perciba a la persona que está grabando la reunión, ¿no? Cuarta versión es que la ha visto cuando ha ido a la PCM con su esposo, ¿no? Quinta versión dice que no va a mentir, que la ha visto antes de esta entrevista con Dirceu y varios agentes brasileños. Dirceu, que es el que ya ha pagado una condena por claro, porque por coimas en el Parlamento brasileño, por supuesto, ¿no? por el tremendo caso que inauguró el destape de corrupción en Brasil. Es, digamos, lo que empezó a jalar el hilo de esta madeja, por supuesto, ¿no? Y era la imputación al Partido del Trabajo de que había estado pagando a congresistas para orientar las decisiones en el Congreso de la República. Y Dirceu cae por eso, porque él era el jefe de gabinetes del gobierno de Lula. Y entonces este señor deja de ser jefe de gabinete, ya está fuera del gobierno y arma una corporación, un órgano de, ¿cómo se llama esto? De consultoría. De consultoría. Sí. Y justamente como consultora supuestamente del órgano de propiedad, de la institución de propiedad de Dirceu, es que viene al Perú. Y después verás que ese es quien dice que sí la conoce, porque apareció con Beltrán en algunas reuniones. Después dice, la vi en ocasiones anteriores, y antes y después de la visita de Dirceu. Entonces, hay demasiadas versiones. Y después, cuando sale la foto en Facebook en que está ella, y que evidentemente ya no se puede negar su presencia en la cita de Dirceu, después se saca esa foto de Facebook. Entonces, hay que por lo menos convergerás conmigo en que hay muchísimo que investigar. Ahora ahí me interesa la opinión del congresista Hugo Carrillo, porque lo que tendríamos que procurar es que en esta investigación se esclarezca quién tuvo participación en algún negocio que no que haya acarreado coimas o sobornos, caiga quien caiga, involucre al gobierno que involucre, y que no sea simplemente, que creo que es el que podría ser el riesgo, de que se convierta en un arma de la campaña política para tirarle barro al contrincante y que en el fondo a nadie le importe esclarecer lo que podría haber pasado con dineros públicos, ¿no? Yo concuerdo, Patricia, con ese elemento. Sin embargo, yo propondría también como tres aristas, ¿no es cierto?, aun cuando a veces parezca incluso cómico, ¿no es cierto?, que en el Brasil al parecer todo es grande y la corrupción también termina siendo todo grande, ¿no es cierto? Los más grandes del mundo. Claro, pero aún cuando parece chiste, oiga, hay que atender, porque ese es un drama fundamental, ¿no es cierto? Porque hemos estado discutiendo hace muchísimo tiempo temas como la plata viene sola, pero resulta que la plata no venía sola, venía por carretera, ¿no es cierto? O tal vez por la transoceánica, ¿no es cierto? Eso tiene que preocuparnos enormemente. En segundo lugar, estas contradicciones de algunas personas involucradas, como el señor Velázquez Quesquén. No vaya a ser, ¿no?, que se repita el mismo discurso, y por eso estoy pensando en un debido proceso inicial, ¿no es cierto?, que tenga que hacer la investigación, que de preferencia no se politice, que sea la fiscalía correspondiente, el órgano correspondiente, el que inicie esta investigación en serio, porque es un drama fundamental, y que no hayan pretextos del debido proceso, entonces, y que no se mezcle con el próximo proceso electoral. Pero en este caso tenemos que ser absolutamente claros con que hay algunas respuestas que tienden a repetirse. Por ejemplo, la que dijo el expresidente Alan García Pérez, ¿no es cierto? Este es un hombre pueblo, ¿no es cierto? Yo doy mi carta fianza, ¿no es cierto?, por este hombre pueblo, y resulta que ese era el gran negociante y ahora está en la cárcel, ¿no es cierto? No vaya a ser que esto ocurra. Claro. Y el tercer elemento es, me parece un poco extraño que salgamos a pasos perdidos, salgamos a los medios de comunicación y digamos, al ladrón, ¿no es cierto?, porque se reunió también con el otro lado, y estamos buscando de repente que los reflectores, que las cámaras se enfoquen hacia el otro lado y evitemos justamente responder estas complicaciones. Si esta señora es presunta lobista y podría haber estado involucrada en actos de sobornos a gobiernos, ¿cómo operaban estas empresas brasileñas? ¿Se elevaba un poco el valor de la obra, lo suficientemente poco para que no sea visible ni identificable, y ese cachito que la obra costaba más, iba a pagar coimas, sobornos y a financiar el partido, en este caso los trabajadores en Brasil? Pero claro, en principio todo el que se reunió con la señora tendrán que dar explicaciones si es que hubo algún tipo de ofrecimiento inapropiado o si se hizo algún tipo de transacción equivocada. A mí lo que me preocupa es dónde se tiene que dar esta investigación. Rosa, ¿tú eres partidaria de que esto vaya a Congreso o que se maneje en el ámbito del Ministerio Público? A mí me parece que esto
correspondería una investigación del Ministerio Público. Es un escenario objetivo donde se debería investigar. Sobre todo porque a puertas de una campaña y en la que claro, aparentemente están porque, involucrados tres gobiernos. Ahí está el ¿no? riesgo de politización, ¿no? Que me parece legítimo en un contexto preelectoral. Pero por otro lado, siguen varias versiones, Patricia. El exministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, que creo que parece que en esa reunión tantas veces comentaba, hubo primero un petit comité entre el señor Velázquez Esquel y la comitiva del señor Dirceu, pero después llamó al ministro de Energía y Minas, y ese señor, Juan Valdivia, dice que tuvo reuniones en 2 a 3 oportunidades con la señora, acompañando a la delegación brasilera. En cambio, el expresidente Petro Perú, César Gutiérrez, reconoce una reunión como representante de Engevix. Entonces, 2-1, ¿no es cierto? Y luego el señor que fue candidato pues a la Municipalidad de Lima, el señor Enrique Cornejo, exministro de Vivienda, dice que él nunca jamás participó en una reunión. Entonces, 3-2-1 parece ya un juego de matemáticas, ¿no? Entonces, hay incoherencia, pues. Sí. Y la incoherencia, si es que hubiera sido una reunión protocolar, normal, que un gobierno tiene para explorar posibilidades de conseguir financistas y mejores prospectos para hacer grandes obras, que esas son las que en realidad le interesan a Brasil, ¿no? A Petrobras, por supuesto, le interesan grandes obras, y a Petrotis también. La versión pues sería coherente, ¿no? Entonces, aquí la versión no aparece coherente, y ese, a mi juicio, es el punto de partida para la necesidad de investigación, ¿no? De otro lado, mira, ¿cuántos contratos se obtuvo con el Estado peruano? Estaba la cuantía, por lo menos 10.702.000 en total entre el 2009 y el 2010 durante el segundo gobierno de Alan García. Y esta es versión del diario El Comercio, para no acusar de tendencia o de politización. Y entonces, pues, esta señora además ha ido a Palacio de Gobierno en 4 oportunidades, 2 se ha reunido con el presidente. No es cierto lo que está diciendo mi amiga Prista de que nunca habló con Alan. Hay registro de ingreso a 2 reuniones con Alan García cuando él era presidente, reuniones de trabajo, 2 reuniones, entiendo, con Marta Cunza y 2 reuniones con otro operador que trabajaba en ese nivel de gobierno. Entonces, si iba tanto, habrá que ver, por ejemplo, mínimamente para qué iba y si se han suscrito contratos de obras en ese tiempo, en ese contexto temporal en el que iba. Porque si coincide el contexto temporal con las visitas, puede haber presunción de que hay ahí una intermediación. Hay un modus operandi en Brasil que es muy claro. Las personas con cargos determinantes en gobierno se convierten después en vía directa o indirectamente en quienes facilitan los negocios de estas empresas en el extranjero. Sería interesante ver cuántos exfuncionarios de gobiernos pasados, llámese gobierno aprista, llámese gobierno de Alejandro Toledo, o incluso gente que ha trabajado los primeros años del gobierno nacionalista, está hoy día o ha tenido algún tipo de vínculo laboral con estas empresas, ¿no? Y por eso mismo yo creo que tendríamos que ratificar, ¿no es cierto?, que el espacio correspondiente para la investigación es la Fiscalía. Así es, Ministerio Público. Es el Ministerio Público, porque resulta que conformada una comisión en el ámbito legislativo, y especialmente en época electoral, vamos a tener mayor fratricidio, vamos a tener un espacio de pugilato, ¿no es cierto?, porque finalmente son pocas o ninguna, ¿no es cierto?, la acción que haya tenido resultados concretos en un órgano de investigación del Congreso de la República. Francamente, creo que además, porque acá más que un caso de control político es un caso muy claro de investigación de corrupción criminal, ¿no es cierto? Que lo mejor es que sea en un ámbito más aséptico, digamos, ¿no? Exactamente. Y aprovechar, además yo diría, aprovechar el fiscal de la Nación es el señor Sánchez, que creo que a todos nos da un poco de tranquilidad con respecto a la seriedad de su trabajo, ¿no? Hay la teoría, pues, en políticas anticorrupción del famoso sillón giratorio, ¿no? O sea, que tú estás en un momento de gobernante y cuando ya no lo estás, asumes roles de relación con el Estado sobre la base de la información privilegiada que tienes, estando al rol que has tenido como gobernante. Bien, ¿no? En Estados Unidos incluso se han dictado leyes muy severas para evitar esta suerte como de que entras por la puerta de Indecopi y te pasas a la puerta de la empresa que estabas fiscalizando. Es decir, eso se ha visto mucho y ya estuvo bueno, ¿no? Y una razón adicional, ¿no es cierto?, para que se discute eso en la Fiscalía. Resulta que los proyectos de ley para discutir el tema de la corrupción y para evitar la corrupción a futuro en el Parlamento de la República no han contado con el apoyo de
Y además todos sabemos que cuando el afectado puede ser el representante de una de las bancadas, entonces todo el mundo mira y silba para otro lado y nadie investiga. Ya no hablemos ya de la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción. Solo la duplicación del plazo de prescripción no sale, pues. O sea, y entonces o sea que en lugar de que tu delito prescriba en cuánto es, 7, 8. Por decir, que tu delito tenga pena máxima 8 años, ¿no es cierto? Ese es el plazo de prescripción. Pero si es de corrupción, tiene que ser 16 años, claro, que nunca prescriba. Bueno, como ya nunca salía, tratamos de plantear que duplique el tiempo. No sale ni duplica. Entonces, aquí hay pues yo ya he dicho, de esas leyes en que se les nota el fustán a ciertos congresistas, deberían hacerse votaciones con la publicación de quién votó a favor y quién contra, ¿no? Patricia, sí, que los fustanes son grandes. Y además ya nos hemos dado cuenta los periodistas muchas veces, de muchos periodistas que te dicen, de muchos congresistas que te dicen, no, yo sí estoy de acuerdo, y a la hora los votan distinto. Entonces, para evitar ese doble discurso, yo creo que en leyes de esa naturaleza, que tienen que ver con la actuación pública de los personajes políticos, debería haber mucho más transparencia. Pero ese es un tema del que hablaremos en algún momento más adelante. Nos vamos a una pausa y regresamos con justamente el reparto de comisiones, a ver si esta vez hay repartijas y chauchillas o si efectivamente se hace como se está previsto y como se espera que sea justo. Ya volvemos. GMC en vivo de la Vía Express, eso para que usted sepa cómo ve el tráfico y cómo ve el frío. No se siente por la cámara, pero se puede ver que la neblina y que el ambiente todavía está un poco helado ahí afuera. Nosotros seguimos conversando con los congresistas Rosa Mavila y también con el nuevo vocero de Gana Perú, el congresista Hugo Carrillo, y ahora nos toca el segundo tema que tiene que ver justamente con el campo de mis dos invitados. Mañana se van a definir qué grupos parlamentarios van a presidir cada una de las comisiones. Y hay algunas que están ya definidas, no hay mayor problema, pero sobre todo la Comisión de Fiscalización y la de Constitución suelen ser algunas de las que generan mayor debate. Hay cambio en la presidencia del Congreso de la República y eso podría también afectar algunas expectativas en el reparto de comisiones. Congresista Carrillo, cuéntenos un poco cuáles son las expectativas del Partido Nacionalista en este nuevo contexto. Hay que señalarlo porque es un contexto distinto al que se vive en el Congreso en estos momentos. A ver, empezaré señalando el contexto, y efectivamente es un contexto nuevo, que no nos alegra mucho. A nosotros no, porque hemos perdido un número importante de miembros, y no debiera alegrarle mucho al Parlamento y a la clase política nacional, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible un Parlamento y qué seriedad tiene un Parlamento cuando ahora está siendo dirigido por bancadas minoritarias? Las más pequeñitas, ¿no es cierto?, dirigen el Parlamento. Es más, para el último proceso electoral ha habido una bancada que ha colocado vicepresidentes en ambos grupos contendores. No me parece muy serio. La bancada más pequeña del Parlamento tiene un asiento en la dirección, en la mesa directiva. Entonces, sí nos preocupa que el Parlamento esté siendo dirigido no por las bancadas mayoritarias, no por los partidos mayormente consolidados, fuertes, férreos, con historial, como el APRA, por ejemplo, ¿no es cierto? Sino por bancadas que han sido constituidas en los afanes de sostenibilidad del momento, ¿no es cierto? En afanes de, si no nos juntamos, desaparecemos. Porque ¿cuál es la unidad ideológica de ciertas bancadas? De las más pequeñas. Nos hemos juntado 4 amigos para tener la posibilidad de tener una oficina, en fin, para sobrevivir, ¿no es cierto? Porque si no, desaparecemos. Esa es una realidad que se está viendo en el Congreso en este momento y de alguna manera no escapa la condición de la señora Rosa Mavila, que entró elegida como la bancada de Gana Perú y que desde muy pronto marcaron diferencia con respecto a un gobierno que sintieron no llevaba adelante las ideas con las cuales ustedes habían salido elegidos. Es interesante porque la postura del señor Carrillo es clara, ¿no? O sea, efectivamente no son bancadas que llegaron al Congreso así, que se han juntado para poder tener representación, para poder votar, y no sé si eso les resta legitimidad. Rosa, ¿cuál es tu opinión? Justamente antes de ingresar a esta sesión mediática conversada con el congresista Carrillo, ¿no? Y él me reconocía que la salida de Javier, la mía, la de Verónica, tenía pues una connotación de disidencia política, programática, en fin, ¿no? Nosotros hemos entrado levantando el programa de la Gran Transformación y hemos luchado y seguimos luchando, a mi juicio, por un proyecto de cambio y de renovación en el país, ¿no? Yo siento, sobre todo en los últimos tiempos, que las decisiones, principalmente del nacionalismo, pero también de otros espacios políticos,
tiene una mentalidad que a mí no me gusta, que yo creo que es la antipolítica, ¿no? Es pragmática, en el sentido de yo quiero ser presidente de comisión, yo quiero asegurar la posibilidad de postular en otra lista, que obviamente ya no será, por ejemplo, la del nacionalismo, de repente la de Acuña, o de repente la fujimorista. Es decir, yo estoy poniendo por delante un proyecto individual, personal en estos últimos realineamientos. Y eso a mí no me parece. Yo creo que la disidencia tiene que tener un sentido político, programático. ¿Cómo hacemos con esta propuesta del presidente, antes de pasar a cómo van a estar conformadas las comisiones, de plantear una ley de antitransfugismo? Porque claro, yo entiendo perfectamente, no es lo mismo separarte muy pronto de una bancada cuando saliste que disidencia. Pero no sé si una ley puede marcar la diferencia o si siempre es tan clara, porque claro, entre la congresista, entre la decisión que tomaron ustedes y la señora Anicama, creo que hay como 1.000.000 de años de diferencia. Sin embargo, el acto es el mismo, salirse de la bancada con la cual fueron elegidos. Sin embargo, hay debates, mira, en ciencia política contemporánea, ¿no? Creo que hay una congresista en Centroamérica que se ha salido de 5 bancadas y en todas las veces ha salido porque ella tiene un peso político propio. Entonces hay que, como dicen los jueces, hay que investigar en cada caso concreto y específicamente. Sin embargo, yo ahí sí tal vez tenga una discrepancia con mi amigo, que somos tan amigos. En la última versión del presidente sobre la materia yo he sentido algo así como un criterio de sanción, ¿no? O sea, el que se va será sancionado. Yo creo que la adhesión a una estructura política tiene que ser por persuasión. El líder tiene que legitimarse en el contexto de la práctica, no en un contexto vertical. Disciplinario. Tiene que lograr la cohesión de su bancada. En un centralismo, pero democrático, ¿no? Y yo creo que una de las grandes debilidades que ha tenido el oficialismo es que justamente ese proceso de instaurar un consenso genuinamente democrático no se ha dado. Tú le preguntabas al congresista por qué en el último tramo es vocero, y yo te decía también entre líneas que a mi juicio debió serlo mucho más antes, ¿no? Y tal vez el tipo de relación que el congresista tenía con los verdaderamente empoderados de su partido delinearía esa postergación. Bueno, no es fácil, pues, ¿no? O sea, generar consensos con personas con expectativas distintas, con grupos que no son, como decía el congresista Carrillo, históricos, como el APRA, que ya tienen una línea definida. Pasan lo que estamos viendo y definitivamente se necesita de un gran liderazgo que de pronto el presidente Humala no ha tenido durante a lo largo de estos política, años, ¿no? Y una trayectoria partidaria que el presidente pues no ha tenido. Por obvias razones no ha tenido, o sea, su movimiento es joven, ¿no? Creo que pero ya, ¿cómo organizamos un congreso con este tipo de gente? Porque es lo que hay, ¿no? Bueno, pero hagamos una realidad más, Patricia, ¿no es cierto? Porque claro, estamos hablando de disidencias y estamos hablando de otro tipo de transfugismo, de salidas convenientes. Ahora, me pregunto, yo quiero plantear un tema adicional. Sí. O sea, ¿y cómo quedan nuestros electores? Les hemos preguntado, ¿no es cierto? Si es conveniente cambiar de bancada, les hemos preguntado a ellos. Yo voté en algún momento por un candidato que fue disidente y se fue. ¿Y con qué derecho? Me preguntó, me consultó a mí. Yo pregunto precisamente eso en estos últimos tiempos donde lamentablemente quisiera equivocarme, ¿no? Tremendamente, que no sea parte de un mismo proceso. En el fujimorismo, con Montesinos en la cabeza, compraron parlamentarios. Después, en el régimen del APRA, digamos que el método cambió un poco, pero también cooptaron congresistas y precisamente elegidos en la bancada del Partido Nacionalista, ¿no es cierto?, que iba junto con UPP. Los métodos no habían cambiado mucho porque eran algunos regalos, algunas plazas, algunos prebendas, sí. Y ahora se están ofreciendo membresías, candidaturas, posibilidades. Te vienes con mi partido y eres el candidato en un determinado lugar donde yo no tengo personas. Por eso es que abogamos tanto de los medios, aunque no sea la medida más popular entre la población, la eliminación del voto preferencial, el fortalecimiento interno de los partidos, el trasladar la votación preferencial a las internas de los partidos. O sea, hay un trabajo importante que hacer, si no esta situación se va a repetir hasta el infinito, ¿no? Pero si queremos incidir más y darle más vueltas, todo esto es mucho más profundo, ¿eh? Tiene que ver con el estatus de los partidos, tiene que ver con la situación de las agrupaciones en el ámbito descentralizado, asunto del que vamos a hablar cuando toquemos el tema del financiamiento. Tiene que ver también con la concepción de lo que es política y de militancia, ¿no? Que a mi juicio ha habido un retroceso en el Perú. Estamos en un contexto casi de colapso de lo que es una estructura adecuada
en el ámbito partidario, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un tremendo quehacer de reforma política en el país, ¿no? Y lo que está claro es ¿no? que esta conformación del Congreso, tal cual está, por las razones que fueren, y sea de quien sea la culpa, no es conveniente, no ayuda, ¿no es cierto? Sí, pero también yo creo que hay que aludir también a métodos y estilos de trabajo en el Congreso, ¿eh? O sea, hay algunos métodos y estilos en los que convergerás conmigo en que estamos hartos, ¿no? Que son pura confrontación, diatriba, se impone el que grita más, no prima la argumentatividad, y eso es una forma de educación mal en política a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con las comisiones tenemos que mejorar en este contexto? Porque lo peor que podría pasar es que las comisiones se repartan de manera arbitraria, que prime la confrontación y que terminemos con un Congreso que en un último año que tiene la oportunidad de cerrar uno o dos temas importantes y terminar estos 5 años con una cara mucho más amable hacia el elector, se convierte en una olla de grillos, o termine de convertirse en una olla de grillos. Patricia, yo tenía noticia de que efectivamente habían como 2 bancadas que estaban interesadas en la Comisión de Fiscalización y otra en la Constitución. En la Constitución, que son, digamos, las complicadas. Pero en las últimas relaciones que hemos tenido, en las coordinaciones que hemos hecho, vemos una mejor voluntad de diálogo y de concertación en base fundamentalmente a la tradición parlamentaria, ¿no es cierto? No puede ser, repito una vez más, si hay un acuerdo básico emanado del 2011 en el que nos hemos distribuido convenientemente las bancadas de acuerdo a cifras concretas, ¿no es cierto?, a números. Es un asunto numérico. ¿Por qué tendríamos que variar eso? ¿Por qué? Porque se ha distorsionado la naturaleza del Parlamento, porque ahora somos 9 bancadas. Cuidado, que en cada momento de pases largos o pases cortos, estamos jugando casi como el fútbol, ¿no? Es la época de los pases. Y de acuerdo a esa composición vamos a afectar la institucionalidad del Parlamento y el reglamento correspondiente. Me parece que no. Porque mire, con esta situación precisamente del transfugismo, es que tenemos bancadas de 6 personas. 6 no se dan abasto, pues, para 15 o 18 comisiones. No pueden ir, no pueden presidir, y menos asistir, que es lo fundamental. Entonces vamos a tener, francamente, reuniones, sesiones enteras, sin quórum. Tal vez, Rosa, con esto me gustaría cerrar el tema para ir a una pausa y volver al siguiente. Sería importante dentro de las reformas empezar a considerar que una persona que sale elegido en una presidencia de una comisión lo mantenga durante todos los años que la persona, porque así permite la especialización y que las comisiones no se usen como una forma de pagar favores o de generar alianzas políticas durante lo que dura un gobierno. Estoy de acuerdo, Patricia. Yo sí también le añadiría la necesidad de revisar bien el cuadro de comisiones. Mira, como comisiones ordinarias no existe la de seguridad ciudadana, ya sin más comentarios, o la de narcotráfico, ya ni siquiera ya narcopolítica, narcotráfico en general. Y entonces hay que revisar bien el cuadro de comisiones, y de hecho hay partidos, o no son partidos, hay núcleos tan pequeños que no cubren pues toda su presencia en comisiones, y tal vez se debería especializar cada núcleo por un periodo de mediano plazo a fin de trabajar con criterio de especialización, pero también de representación real, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy yendo he cambiado, era la Comisión de Defensa. ¿Por qué? Porque he trabajado con más o menos seriedad el tema del narcotráfico, ¿no? Yo creo que debería haber ciertos criterios de expertise para optar por una u otra comisión, ¿no? Y no solo criterios de distribución macropolítica, de presencia o de micropoderes en las comisiones. Totalmente de acuerdo, y así le quitamos también esa especie de yo te regalo la comisión tal a cambio de que votes por tal ley, que es uno de los grandes daños. A cambio de que votes votes por mí, te aseguro la comisión cuál. Vamos y sanemos, ¿no es cierto?, una situación. No puede ser que tengamos una comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente, ecología y otras tierras del campo, ¿no es cierto?, donde entra todo. Totalmente de acuerdo, que es una falta de respeto además para todos esos temas que son fundamentales. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la ley de geolocalización, que está generando muchísima más debate y polémica de pronto de la que tendría que generar. Tal vez ahí falta un debate técnico y una serie de precisiones. El Ministerio Público dijo, a nosotros nadie nos ha preguntado nada. Después, los aportes fantasmas de las campañas políticas. Acá la señora Rosa Amabile, que está viendo si hay vínculo con el narcotráfico en la investigación que lleva a cabo en el Parlamento, nos podrá dar algunas luces al respecto. Ya venimos.
Seguimos en las 5 de las 7, estamos con la congresista Rosa Mavila y el congresista Hugo Carrillo conversando sobre interesantes temas que han marcado la coyuntura el día de hoy. Bueno, el tema de la ley de geolocalización, hay que reconocer que el Ejecutivo está haciendo esfuerzos por tratar de afrontar algunos de los problemas de seguridad ciudadana, no de manera integral, no de la forma que nos hubiera gustado que se trabajara desde el comienzo, pero no están de brazos cruzados. La ley de geolocalización no la han hecho por fastidiar, la han hecho por tratar de encontrar a personas que usan los celulares para extorsionar y cometer delitos. Y también, por ejemplo, escuchaba que se va a implementar que cese el 24x24 de los policías, y ya salieron algunas voces a decir, no, que eso es arbitrario. Y hay que ponerse un poco de acuerdo. No se puede estar pide que se tomen medidas, y cuando se toman medidas empezar a quejarnos porque no nos parecen las más apropiadas. Sí, tal vez no hacer las cosas a la prepo, eso sí sería tal vez una recomendación. Rosa, tú no sé si has visto la ley de geolocalización y si tienes los mismos reparos que algunos que consideran que puede ser utilizada para robarnos nuestros datos personales o inmiscuirse en nuestra vida. No, Patricia, sí la he leído con conciencia, pues yo enseño penal, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay una confusión. De acuerdo. Georreferenciación o geolocalización no es intervención. De acuerdo. Ya, o sea, geolocalización es dónde está ese celular, ¿no es cierto? Ahora, en nuestra normatividad, y justamente el artículo que fue citado por el fiscal de la Nación, se refiere a la intervención. Y yo recuerdo, porque lo he vivido, un caso de intervención en el que participé como procuradora del Estado en el gobierno de Toledo, cuando yo era procuradora del Ministerio del Interior. Gino Costa, que era ministro, me llamó a las 3 de la mañana por el tema, pues, del secuestro de la señora Pollack, ¿no? Y por georreferenciación, por geoubicación, perdón, el ministro de ese tiempo, el jefe de la División de Secuestros, que después fue ministro, había localizado ya pues dónde estaba la señora, o la presunción. ¿Por qué? Porque hay mecanismos técnicos que hacen que el celular que estaba en Villa Salvador, en un sitio muy aislado, había llamado, usando el celular de la señora Pollack, habían llamado al Urigancho. ¿Y a qué? A un teléfono que sabía la policía que era del Cholo Jacinto. Entonces era obvio que había una conexión entre el Cholo Jacinto y las bandas de secuestradores, pero también la policía sabía en qué zona estaban. En qué zona estaban. Cuando estos a mí me llamaron para que yo saque el permiso, ¿no es cierto?, ante el fiscal y ante el juez de turno. De intervención del teléfono. Pero ya la policía estaba alrededor. Claro. Entonces yo prácticamente oficialicé el permiso. Pero entonces, en términos de lucha contra la criminalidad organizada, la georreferenciación es necesaria. Sin embargo, como hay un tema de balancing, como siempre acá, de derechos, ¿no es cierto?, derecho a la intimidad, el riesgo de que de repente podría tenerse acceso, diciendo que es georreferenciación a la comunicación, y hemos tenido el problema de la DIN y demás hierbas. Yo creo que aquí hay que investigar bien, también ser prudente. Y parte de la investigación ha sido una mirada a la legislación mexicana, en un país obviamente más violento que el nuestro, ¿no? Claro. En México hubo también un fuerte debate sobre la constitucionalización, la constitucionalidad de la norma de geolocalización. Y en principio, en primera instancia, dijeron que era inconstitucional, y así llegaron hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional resolvió que era constitucional la norma. Pero la peculiaridad de México es que la geolocalización se aplica solo a delitos de alta lesividad. Está hablando de secuestro, de extorsión, está hablando de narcotráfico y de amenazas. Yo le añadiría en nuestra normatividad de terrorismo, obviamente, ahora que hoy día ha habido una acción terrorista, ¿no? Ahora, el problema es que cuando hablamos de extorsión, que no conozco el tipo penal, yo no sé si entra pues el vecino que llama al otro a decirle, si no me pagas 50 soles diarios porque tienes tu bodega, te voy a meter una granada. Porque ahora no necesita ni ser magnate ni aportar mucha plata para ser extorsionado, ¿no? No, además hay secuestros al paso. Ay, sí, claro, que te cambian por una licuadora. Patricia, mira, hace más de 20 años, cuando secuestraron al psiquiatra, el doctor Querol, la normatividad se elevó y es altísima. Lo que me muestra pues eternamente que la norma no es una respuesta por demás eficiente a la criminalidad organizada. Y por eso, porque las políticas públicas son mejor respuesta, yo creo que está bien la geolocalización, pero creo que hay que dar una suerte de, ¿cómo puedo decir?, protocolos que administren
y que de alguna manera condicionen y limiten el riesgo, ¿no? Y tal vez una de las cosas que se les reclama al nacionalismo siempre, o por lo menos este gobierno, es que no necesariamente hicieron todas las consultas del caso, y sí pareciera que el Ministerio Público tendría algo que decir en este tema, ¿no? Tal vez generar una base de discusión más amplia esta vez, ¿no? A ver, yo tengo que hacer como dos apreciaciones. Una primera que está referida a la discusión que se ha generado el día de hoy con las propuestas de georreferenciación. Si no se hubiera aplicado ese esquema en Bolivia para detener a Castañeda del Ocio, justo no lo que estaba detenido. pensando, no lo hubieran agarrado, efectivamente. No lo hubieran agarrado. Fue la forma como lo lograron todo coger. El mundo se alegró, ¿no es cierto? Mire, sí, en Bolivia son mucho más efectivos. Claro, porque tenían esa norma. Pues, cuando se nos pierde este aparatito, si uno ha hecho su tarea de registrar el aparato en su computadora y la persona que te lo robó no lo apaga, tú sabes exactamente dónde está y puedes ir a recogerlo, ¿no? Claro, también o sea, puede no es tirar, novedad, digamos, también el ladrón claro, puede tirar el computador en un basurero, sí, ¿no lo es puede cierto? mantener apagado, pero se por lo acabó la menos historia, le ¿no? sigues la ruta Así es, de por ¿no? dónde está caminando. Que es un seguro. poco la idea, Entonces, ¿no? ese es el primer elemento, ¿no es cierto?, que se debiera agregar al debate. El segundo elemento, efectivamente, creo que hay una confusión, porque el fiscal de la Nación no solamente no ha dicho que no se ha consultado, ¿no es cierto? Algunas normas se deben consultar, sobre todo las que vienen del Parlamento de la República. Esta norma tendrá que ser ratificada, ¿no es cierto?, en el Congreso. Pero él habla, que yo creo que hay una confusión, porque el artículo 230 del nuevo Código Procesal Penal habla de la norma que regula la interceptación de la comunicación y geolocalización por mandato judicial, luego de iniciada una investigación. Estamos hablando de un proceso. Si voy a esperar que se inicie la investigación, no vamos a llegar y vamos a llegar. No, y además esos para casos más complejos, más largos, en que tienes que desbaratar una banda de narcotraficantes, que ahí sí no te vas a saber dónde están, sino que hablan, que intercambian, que eso es legal, pero necesitas un proceso largo porque efectivamente estás violando la intimidad de las personas por razones superiores, ¿no? Ahora bien, sí creo que tiene que haber una mayor aproximación, ¿no es cierto?, con los órganos correspondientes, porque no es posible, se critica mucho, es que esta administración, este régimen no han hecho nada por la seguridad. Bueno, y es bastante difícil, pues, ¿no es cierto?, resolver el tema cuando hubo un presidente que soltaba pues, a los narcotraficantes, ¿no es cierto? Y cuando hoy mismo en la Fiscalía no se está atendiendo muy atentamente, ¿no es cierto?, a los delincuentes que pesca la policía. Igualmente en el caso del Poder Judicial. O sea, se judicializan los asuntos y de repente los mayores delincuentes están en la calle. Nos ponemos todos de acuerdo, o estamos en una acción integral, o algunos vamos a mirar desde la ventana. Si los alcaldes van a decir, no es mi tema la seguridad ciudadana, cuando la norma dice que ellos son los que dirigen, ¿no es cierto?, las apuestas por la seguridad ciudadana, entonces creo que eso es el instante, es el momento como para debatir ese tema como un problema de carácter nacional y que involucra a todos, ¿no? Y tratar de aportar, ¿no? No tanto desestructurar. Perdona que intervenga, que está en la ley, que aquí hay un reto también para la especialización. Claro, por supuesto, ¿no? Lo que decía el señor Carrillo, hay que consultar y escuchar a todos, el jefe de secuestros de ese tiempo, ¿no? Pero aparte también hay un reto de cumplimiento para las líneas telefónicas, por ejemplo. Yo tengo una experiencia, Patricia. A mi hermana la estaban amenazando mañana, tarde y noche. Ella es ginecóloga y tenía que desplazarse de noche. Casi medio año yo no he dormido por el temor de que le pase algo a mi hermana, porque le llamaban 3, 4, 5 veces, ¿no? Y cuando yo personalmente fui a la DIVISI, a la DININCRI, a todos los órganos especializados de la policía, ni siquiera coordinaban entre ellos los eventuales secuestros. Y cuando ellos solicitaban a la Telefónico, a Claro, el informe sobre teléfono demoraba 2 meses. 3 meses. Entonces yo creo que esta norma, cuando pone plazos concretos, 24 horas, si la memoria no me es infiel, evidentemente está generando responsabilidad. Está colaborando en un tipo de información necesaria, ¿no? Eficacia en el seguimiento policial y evidentemente también en el control penal. Ahora, está también la definición de flagrancia, ¿no? Flagrancia, todos comprendemos, es el hecho, acto, manos en la masa. No es así solamente en el ámbito penal, es hasta 24 horas. Pero además hay elementos concurrentes, que el delito sea
en pena superior a 4 años, que haya medios de prueba. O sea, ¿te y parece además que todo se informa después al fiscal? Más tienes Entonces, no es tan candados, o sea, arbitrario, ¿no? te parece que tienes los prudente. candados suficientes. Bueno, vamos a ver, hay una discusión pendiente, pero tal vez debería hacerse con el ánimo de mejorar, lo que es una herramienta para que la policía trabaje mejor, no con el ánimo de petardear todo lo que en este momento se está decidiendo para, en realidad, proteger mejor a la población. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con nuestros 2 últimos temas en esta interesantísima discusión. Los aportes fantasmas a las campañas presidenciales. La señora Ana Jara ha dicho, bestial que nos investiguen a nosotros, que nos investiguen a todos. Y también el reconocimiento del señor Roque Benavides, que se hizo lo que se tenía que hacer, pero tía María no salió y que es mezquino no reconocerlo. Vamos a una pausa, amigos. 5 a las 7, una conversación muy divertida con los congresistas que me acompañan, y ahora vamos a analizar el tema de los aportes fantasmas a las campañas presidenciales. Creo que en eso no se equivoca el nacionalismo en reclamar igualdad en las sanciones e investigaciones, porque la falta de claridad en los aportes a las campañas es un tema que arrastran todas las agrupaciones que han llegado al Congreso y que pretendían ser gobierno en estos 5 años. Entonces, negarse a la investigación es, creo que, el peor de los escenarios, ¿no es cierto? Pero no solo que te descubran con las manos en la masa, que no puedes justificar los ingresos, sino que haya sanciones efectivas, porque la sanción efectiva es: no recibes financiamiento del Estado, pero como igual no hay financiamiento del Estado, a todo el mundo le importa un pepino que lo sancionen o no. Rosa, ¿cómo ha ido la investigación que ustedes están haciendo de los vínculos con el narcotráfico? Que es, digamos, de las fuentes más perversas que se pueden tomar para un financiamiento político, ¿no? En primer lugar, Patricia, yo creo que hay que señalar que el tema del financiamiento no deberíamos orientarlo solo a los partidos que están en el Congreso. Buen punto. Porque de la investigación que estamos trabajando, estamos viendo tremendos anticuchos en las regiones, Claro, en por organizaciones supuesto. locales. Te voy a citar unas perlas, no, unas cuantas A ver, perlas, por ¿ya? favor, me muero de curiosidad. Por ejemplo, en Amazonas, ¿no? En el gobierno regional de Amazonas, el candidato refiere, la agrupación política Sentimiento Amazonense ha declarado ante la OMPE que gastó 3.200 soles en la campaña electoral regional. Pero cuando le entrevistamos pues al gobernador y le decimos, señor, imposible pues que haya gastado 3.200, mire su campaña, bla, 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 nos dice, eso es lo que hemos informado, yo he invertido 200.000 soles. Entonces, señor, pero lo que usted invierte es parte de su movimiento. No. Lo que yo invierto es una cosa, lo que mi movimiento informa a la OMPE es otra cosa. A ver, en el caso del gobernador regional de Ayacucho... El señor está un poco equivocado, digamos, ¿no? Por supuesto. Por no decir para totalmente. Que veas el nivel de informalidad, ¿no? Y escasísimo, por no decir nulo control que hay. Alianza Renace Ayacucho, el señor que ahora está evadido de la justicia, reconoció 160.000 soles de aporte personal al partido. Sin embargo, la campaña que todos mis paisanos describen que hubo en Ayacucho aparentemente ha sido mucho mayor y más vasta. En el caso del gobierno regional de Junín, se dice que para alcalde se aportó, los militantes aportaron, no se puede cuantificar. Eso también dice, como ha habido mítines y demás, o sea, eso no se puede cuantificar, los eventos, ¿no? Por el desorden y las características de campaña. Pero el mismo gobernante regional dice que hizo una campaña franciscana con uso de megáfonos, caminando por los pueblos como corre caminos. Pero cuando le ajustas un poco, te reconoce que la campaña le costó alrededor de 800.000. Entonces, aquí hay mucho desarrollo desigual entre campañas. Pero vamos a los datos de la OMPE, Patricia, ¿no? La OMPE dice que hay 293 aportantes de distintos partidos políticos que se encuentran registrados en programas sociales del MIDIS. O sea, son gente de pobreza extrema, pero aportan a los partidos, ¿no es cierto? Y los partidos que están en el Congreso, porque esos son los movimientos regionales, locales. El dato de la OMPE es de los partidos. De los partidos, ¿de acuerdo? Así que ahí por ejemplo, ahí mira, el que no cae resbala. Claro, 380 aportantes no han podido ser identificados por la RENIEC. O sea que son firmas fantasmas, falsas, pues, claro. ¿no es cierto? Un aportante está privado de libertad. Se han encontrado 79 personas que aportan más de lo que perciben. O sea, tú ganas 8.000 soles y aportas 50.000. ¿No es cierto? Y son datos que ha cotejado la OMPE con la SUNATA. Un total de 1.893 aportantes tienen deudas con el sector financiero. O sea, yo estoy de deudor
pero soy aportante. Obviamente ahí hay irregularidades, ¿no? Absolutamente. Que necesitan ser investigadas. He hablado mucho del tema con distintos representantes de partidos políticos y hay de todo tipo de explicaciones. Primero, como que llevar las cuentas no es nada sencillo en medio de una campaña electoral, con tanto, además, candidato con voto preferencial, todo es un poco un laberinto. Y lo otro es, hay esta voluntad, creo que también hay cierto consenso de que el financiamiento público sería una buena medida. Pero, ¿evitaría esto? Ahí es donde entra el recelo de la población. Bacán que les den plata si eso va a hacer que esto no siga ocurriendo. ¿Usted cree, congresista Carrillo, que eso puede ser una opción? Yo creo que sí es una de las fórmulas más importantes para resolver de una vez por todas este tema, ¿cierto? Porque en la medida en que se aporte recursos del Estado a los partidos, hay derecho a la fiscalización y al control político de ese recurso. Todos los ciudadanos, en la medida en que tenemos ahí un recurso, podremos reclamarle al partido. Pero cuentas de todo lo que gastaron, ¿no? Efectivamente. Porque, primero, no puede ser, pues nos están tomando el pelo, ¿cierto? No nos estamos chupando los dedos, ¿no es cierto? Para que nos cuenten de que han hecho campañas con rifas, con polladas, no sé, eso no es nada serio, ¿no es cierto? Con aportes de personas de programas sociales, una locura, con ¿no? aportes de esta naturaleza. ¿Por qué no hablamos en serio de cuánto cuesta una campaña y qué gana un candidato solamente? Mire, póngase el caso de Apurímac, Huancavelica o Ayacucho. Casi por norma, digamos, por costumbre, se acostumbra que el candidato con arrastre pide un monto. El candidato que quiere ir a la alcaldía le paga a ese señor $50.000. El distrital paga $10.000. ¿Cuánto cree que saca el presidente regional con arrastre en una campaña? ¿Es eso? ¿Estamos contribuyendo a eso? Ahora, Patricia, pregúntese. Además, la pregunta es después cómo se cobran eso, así es. ¿no? ¿Cómo se devuelven? ¿Cómo se recupera eso? Pero se ha preguntado, ¿con cuánto participaron los señores congresistas que vinieron a la campaña en este último proceso y cuánto costaron, ¿no es cierto? Eso se tiene que averiguar precisamente en los partidos políticos también, ¿no es cierto? Esos aportes. En un caso cercano, en Huancavelica, la candidatura en concreto de un partido vecino en Huancavelica costó $300.000 como aporte, ¿no es cierto?, a la campaña, con cargo además a que, por supuesto, habían cargos y una contribución a la campaña nacional. ¿Dónde está ese recurso? Claro. Pero además no hay control, y quiero decir lo siguiente: el candidato al gobierno regional pone de la suya, ¿no es cierto?, y esa economía la administra él. Pero los consejeros regionales ponen de la suya también, y cada quien administra su propia economía. Pero el gobernante regional, que tiene que tener pues alcaldes provinciales, simplemente le da total albedrío a los candidatos que son alcaldes provinciales. Y cada además, quien, te voy a decir literalmente lo que dicen, ¿no? Cuando le pregunta, señor, ¿cómo es su relación económica con los alcaldes provinciales o locales? Cada quien baila con su pañuelo. Y en realidad, cuando yo voy a los eventos provinciales, ellos nos esperan. Rosa, una cosa es un financiamiento que no declara, gente que no quiere salir, gente que no quiere figurar porque después se las va a cobrar, entonces no quiere que lo identifiquen como aportante para después poder que su empresa tenga negocios con la alcaldía. El problema es que si el de arriba no controla, en los sectores intermedios, y esa ya es una constante, es que como cada quien baila por su pañuelo, esa es la entrada evidente de la ingreso del dinero ilícito. Sin embargo, Rosa, que entre plata del narcotráfico es lavado de activos. Y eso no es, te sanciono con que no hay financiamiento público. Eso es, te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel sin beneficios penitenciarios y te hace un montón de años. ¿Cuánto dinero del narcotráfico presuntamente puede haber hoy día en la política de acuerdo con lo que estás mirando? Porque no es poca cosa, ¿no? Mucho. Por la vía de conversión de actividades. Por ejemplo, el viejo narcotraficante no es pues obviamente el que es la autoridad política, ¿no es cierto? El viejo narcotraficante se ha convertido en empresario, ¿no es cierto? Entonces hay muchísimas actividades de conversión. Hay pollerías, centros de juego, empresas de transporte, trabajo en el oro, y todos se presentan como empresarios que han trabajado toda su vida, que en año y medio quien empezó lavando platos tenía 5 combis, es decir, es una emergencia inaudita, que obviamente hay una presunción de lavado de activos. Y así como no hay control de fiscalización de las organizaciones partidarias en materia elemental como es el tema del gasto electoral, porque además nuestra normatividad no obliga al candidato a declarar su gasto, sino solo a la autoridad,
uno de los proyectos que estamos presentando va en esa orientación. De acuerdo. El otro tema de fondo es ¿por qué es tan importante para algunos ser alcalde en determinadas zonas? Es lo que dice Jorge Nieto, se está apostando a la paz narca, pues, o sea, en zonas de trasiego terrestre o marítimo o fluvial. Tal cual en México. Tal cual en México. Ahí sí empezó el problema en México, Déjame trabajar, compadre. Exacto. Y Paga en tu todo caso, peaje si y yo déjame soy trabajar. autoridad, Ya está. mi relación contigo como Fuerza Armada, como Ministerio Público, como Poder Judicial, obviamente va a ser distinta, ¿no? Entonces, ahí se dice que en algunas zonas de frontera algún gobernante regional ha gastado en campaña más que toda la campaña nacional de Ollanta Humala en la última contienda electoral. Eso está pésimo. Entonces aquí hay temas de fondo y deberíamos mínimamente darle a la OMPE más recursos, más financiamiento, más operadores para que haya de verdad y mejores reglas para poder y deberían fiscalizar, haber ¿no? contadores en todos los niveles, ¿no? Yo me tengo que ir porque ya se nos acabó el programa, pero yo había pedido que se despidieran en quechua el día de hoy. Acabo de regresar del Cusco y hay mucha gente que nos ve en el Cusco y como sabemos en buena parte del Perú, incluido Cusco, Huancavelica, se habla quechua, se habla muy bonito. Él habla muy bien, yo solo balbuceo. Tú chapuceas, yo también chapuseo. Yo te di chapuseo el pajarincama, niñucha. Así que el congresista Carrillo le pedimos que su última intervención sea en quechua para todo el Perú. Alguien jato un posible cacho una país que bajo chacuna panichacuna Patricia Hamoy Cachián que Mai Cachián sumar tapón en Mai Cachián que hay programa de equipo. Alguien cosas jamón bajo con la manta, bajo miches con la manta de Mai Corón, y se llama políticamente de Mai Corón. Se llama con Machimarán, se Juan Cabelica de Jamán. Te lo voy a traducir. Te dice Patricia, estoy contento. Ya somos cosas a tu cancar abrazos que digo. Ya, nos han mandado abrazos a todos, eso me quedó claro. Patricia, estoy contento porque he podido hablar todo lo que he querido, estoy muy contento por hablar en quechua, por dirigirme al país en quechua. ¿Qué más me ha faltado decir, papá? En representación de los alpaqueros que le han escuchado. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Carrillo, ha sido un gustísimo tenerlo acá. Rosa, como siempre, también les agradezco mucho y ya saben, no nos olvidamos de nuestros televidentes bilingües y monolingües para los que han podido escuchar estas lindísimas palabras en quechua. Qué lindo suena el quechua, deberíamos aprenderlo a hablar todos. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches.